En la ventana y que me quiten lo leído. Un relato sobre literatura con Maite Reina y Patricia Varela, de Yumpio D Productions. Yo soy Maite. Y yo soy Patri. Y juntas intentamos contar los datos y también chismorreos que sabemos que no te has leído. Acompáñanos un ratito. Buenas tardes, Patri. Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? Pues bien, disfrutando del sol que sale ahora después de todos estos días de lluvia. Y menos mal. Porque ya que, bueno, ni tú, ni yo, ni creo que nadie, el fin de semana pasado no pudimos salir. Pero yo aproveché para ver una serie en Netflix, bueno, para volverme a ver una serie en Netflix, que es una de mis favoritas, que tú seguro que ya sabes cuál es, que es la serie de Heartstopper. Hombre, es que un plan peli manta con lluvia nunca falla. Y es que con todo lo que hay en Netflix, pues hay para aburrirse. Y pues da la casualidad que esa serie de la que me hablaste, pues tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. Claro, claro. Y es que la popularidad de esta serie, que para quien no la conozca, habla de la relación de dos chicos adolescentes y todo su entorno, tratando muchísimos temas, pero sobre todo la comunidad LGTB, de lo que hablaremos más adelante. Pues todo el auge de esta serie, ha hecho que salgan de sus cuevas esos expertos en literatura que afirman que esta temática es una invención del siglo XXI, cosa actual. Sí, claro, si es que ahora cualquiera se cree experto de algo con tan solo haber visto 2 vídeos sobre ello. Yeah. Pero claramente nosotras hemos decidido documentarnos y crear este episodio para demostrar que esto no es así y que existe gente en el mundo que debería empezar a aprender la diferencia que existe entre la palabra visibilización y la palabra invención. Que es muy importante. Al contrario de lo que muchos piensan, este tema ya vigente desde el año de la pera, podríamos decir. Así que para demostrarlo vamos a viajar hasta la antigua Grecia, específicamente a la isla de Lesbos entre los siglos 7 y 8 a.C. Y aquí vamos a visitar a nuestra querida Safo de Lesbos, una poetisa muy reconocida de la época. Para empezar, podemos decir que ella ha inspirado algunos términos relacionados con el tema de la homosexualidad, como puede ser sáfica o lesbiana, viniendo tanto de su nombre como del lugar donde residía. Además, no se sabe mucho sobre su vida debido a que ella utilizaba otro lenguaje, que era el griego eólico, del cual tampoco se tiene mucho conocimiento. Y además de esto, la iglesia pues hizo de las suyas, literalmente, y decidió quemar muchos de sus textos, porque ¿para qué les iban a servir a ellos eso, de ver el amor de muchas maneras distintas? Herejía. Y también, por otro lado, se dice que en las obras de Safo, esa voz poética que habla, no sea ella, no sea su persona, sino que solo fuera un personaje inventado y que ella en verdad no era tan homosexual. O sea, que realmente no se conoce si ella existía de verdad. No. O no se conoce si ella sentía lo que escribía. Realmente no se conoce nada, ni siquiera se sabe cómo es su imagen. Hay una foto por ahí y se dice, es un fresco de Safo, pero realmente no se sabe nada. Además, pues podemos hablar que además de los textos de Safo, también se sabe con certeza que la propia sociedad de la antigua Grecia era muy normal ver a hombres juntos, porque era lo que estaba bien visto. Los hombres de verdad estaban con otros hombres, y lo podemos ver en la mitología y en la filosofía, también. Incluso Platón. Es que estaban por todos lados. Además, por último, también podemos saber que inspiró a una estrofa que se llama estrofa sáfica, que consta de 3 versos de 11 sílabas y finalmente un verso de 5 sílabas, dándole su toquito personal.
pues esto nos hace ver, creo claramente, el cambio radical, porque ya lo veremos ahora en la Edad Media, que tuvo la percepción de estas relaciones con la introducción de la religión en la vida cotidiana de las personas. Siempre aparece por algún lado. Bueno, ahora nos situamos en el siglo XIII, en España, que si ya era un sitio normalmente poco seguro para vivir, ni me quiero imaginar cómo sería para una persona que defendiese al mismo tiempo la cultura en los libros y la aceptación de otros tipos de amor romántico fuera de la cerca que había impuesto la religión alrededor de este sentimiento. Bueno, esta época se conoce como el principio del fin de la Edad Media, así de forma poética, pero que, dicho en cristiano y nunca mejor dicho, seguía siendo un caldo perfecto de mentes cerradas, intolerancia y ciudades sucias. Vamos, a lo que vamos a llegar, como siga la gente así. Pues en este momento es cuando se escribe una composición que, pese a estar catalogada dentro de las cantigas de amigos, que para el que no lo sepa, es aquellas obras en las que una mujer expresaba su amor y añoranza hacia un hombre, pues más bien se podría reconocer como una cantiga de amiga. Y su nombre es Dicia la Ventalada, y curiosamente está atribuida a un hombre que se llama Pedro Eanes Solá. Y en ella se plasma, claro, y date cuenta, una mujer escribiendo en esa época tiene que ser... Era raro, mucho más que herejía. Era un milagro. En ella se plasma la tristeza, la añoranza y el deseo de volver a ver a una amada. La diferencia es que, en este caso, la enamorada también es una mujer. Muy bien. Sin embargo, y aquí viene lo guay, durante el siglo XIX, cuando se llevó a cabo la traducción de la obra, se cambiaron los pronombres. No se sabe por qué. Se puede llegar a pensar que fue por censura de la época, por simple desconcierto. Es que tú imagínate, a la gente de esa época Claro, leyendo eso. Esa gente se le cayó la mandíbula para abajo. Un traductor dijo, aquí hubo un fallo, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Aquí tuvo que haber algo. Se le fue la pluma. Se le fue la pluma. Aquí tuvo que haber algo. Bueno, aunque este sea un ejemplo muy específico, y eso para decir que poco habitual, lo cierto es que existen más obras en las que se intuye este tipo de relaciones, pero con una recargada ambigüedad. Porque en una sociedad cargada de analfabetismo, no era tan fácil pillar un doble sentido. Y es que ellos tampoco lo querían pillar, así Y te lo tampoco digo. lo querían pillar. No se sabe si no lo querían ver, si no lo veían. Mejor hacerse los ciegos y dejarlo ahí. Por ejemplo, ahora relacionado con esto, existen poemas religiosos atribuidos a mujeres pertenecientes a la religión, véase monjas, etc. Bueno, en las que se nombra reiteradamente su amor a una mujer llamada María. Va, déjalo ahí. Tira la piedra Y esconde la mano. Vete tú a saber. Sí, en el contexto religioso, pues se pueden hablando de muchas cosas, pero Hombre. como siempre tiene su historia detrás, pues... Vete tú a saber lo que ¿Por qué quieras. no? ¿Por qué no pensar que es un texto claramente moral y didáctico? Y vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar el teocentrismo atrás y nos situamos en la Edad Moderna, una época pues un poco más optimista. Bueno, y no podemos hablar de la Edad Moderna sin hablar de uno de sus máximos representantes en la literatura, en la cultura, vamos, en todo. ¿El mejor? El mejor, el número uno, Shakespeare. Que a todos se le habrá venido a la cabeza la frase de ser o no ser, esa es la cuestión. Pero también tiene que ver con el tema que vamos a tratar, con el tema que estamos tratando. Patricia, ¿qué tienes que contarnos? Pues tengo bastantes cosas que decir, la verdad. Y la primera es que este gran autor era bisexual. ¿Sí? 100%. No cabe duda. Yo había oído que se creía que en los 80 surgió la creencia de Shakespeare es bisexual, qué quería decirnos Shakespeare, pero ahora ya confirmado al 100%. 100%. Porque es que, claro, Hay pruebas. no te habrás enterado del chisme. Pero es que en sus sonetos de amor, la mayoría estaban dedicados a los hombres. Él era un disfrutón. Anda, A él le mira. gustaba. Pero bueno, aunque también había hacia mujeres. Así que aquí tenemos un icono bisexual del siglo XVI. O sea, loquísimo. Sí, sí, vamos. Allí tendría que ser lo más del siglo La XVI. verdad que sí. Y luego después, desterrando al gran arcipreste Edita, había algunos ambiguos.
Eso es que le gustaba mucho el tema. Él se convirtió en el nuevo rey de la ambigüedad. Le gustaba prestar a la duda. ¿Y qué mejor? Claro que sí. Y bueno, como dijiste tú antes, la sexualidad de este autor lleva siendo un tema que no sale de las bocas de la gente desde los años 80. Y es que ahí ya se puso muy de moda la visibilidad y bueno, pues todo el mundo hablaba de ello. Y es que estos sonetos pues eran simplemente que Shakespeare se había abierto al exterior y había dicho, pues así me gusta a mí el amor, Este soy yo. así quiero yo. Muy bien. Como Y la debe verdad ser. que perfecto. Y ahora, entrándonos más en sus obras, también podemos hablar de que había personajes que solían jugar con sus vestimentas, haciendo como que se disfrazaban, disfrazándose de personas del sexo contrario. ¿Para qué? Oh. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a disfrazar del sexo contrario? Pues porque querían hacer lo que ellos decidieran y para poder tener más oportunidades, porque, a ver, en esa época Claro, no era un y- camino de rosas eso. La libertad no era una de sus mejores cualidades. La verdad que no. Y claro, pues esto lo podemos interpretar en estos años como una pequeña representación de la gente trans, que Claro. también es muy importante para nosotros. Entonces, con estas trazas, pues en los 90 se empezaron a hacer lecturas de las obras de este literato con un enfoque lésbico, para poder representar las historias de amor que tenían los personajes femeninos bajo las vestimentas de varón, que era lo más usual en sus obras. Además, cuando se vestían de varones, pues no dejaban que uno disfrutara la obra y la pudiera entender bien, porque es que había Claro. cosas que no se entendían. Pues Claro, ya, claro. esta de repente se llama Mike. Claro, Y claro. ella antes no se llamaba Presta la Mike. confusión, presta la confusión. Claro que no sí. se aclara nada. Es que no. Y pues después de algunas interpretaciones, pues se investigó más sobre el tema y se piensa que también hay fragmentos dentro de las obras con una connotación erótica femenina. Porque, bueno, como siempre hay de todo y hay gente que se niega, que dice que no, que eso es imposible. Pero bueno. Y es que había unas bedfellow, que eran como las compañeras de habitación, que iban siempre vale. juntas. Entonces, pues ahí, si tú tienes dos dedos de frente, dices, hombre, pues a lo mejor aquí hay gato encerrado. Hombre, el que lo quiera ver, que lo vea. El que no quiera verlo, pues que siga así. Si me viene bien, me No. lo creo. Y si no, Pues no. Bueno, nos situamos ahora en Londres. Imagínense Londres lleno de hollín, lleno de gente en la calle, gente pidiendo. Vamos, los maravillosos años victorianos que nos trajo esa época. seguro que por ahí había un buen olor. Por supuesto. Bueno, pues en esta ciudad y en esta época se encuentra Oscar Wilde, que es reconocido como uno de los autores más importantes de Europa y en especial de la literatura victoriana. Pues lo que poca gente sabe de él es que murió en la indigencia tras ser acusado de homosexualidad. A ver, él tenía un amante llamado Lord Alfred Douglas, cuyo padre, John Sholto Douglas, que cabe recalcar que inventó las reglas actuales del boxeo, Ah, qué bien. él que como buen hombre del siglo XIX, como hombre respetable que era, Hecho y derecho. sí, exactamente, pues estaba en contra de esta unión o de esta relación que tenía su hijo con otro hombre. Entonces dejó una escueta, recalco, escueta, carta, en el bar que frecuentaba Oscar Wilde. Bueno, en la carta se intuye que pone para Oscar Wilde que alardea de sodomita, así con la falta de ortografía incluida. Y con orgullo. Pues después de esta prueba tan elaborada, se le llevó a juicio. Porque Oscar Wilde, a su vez, lo denunció por difamación. Esto es como los niños de primaria. Tú más, no, tú Claro, más. claro, no. claro. Tú más, así todo el rato. Así todo el rato. Bueno, el caso es que una de las pruebas que se utilizó en su contra para apoyar la denuncia fueron algunos de los pasajes de su obra más importante, que es el retrato de Dorian Gray. Porque en esta se intuye, se puede llegar a pensar,
Siempre es el mismo problema en las distintas historias. La ambigüedad. Siempre tiene importancia. Siempre. Una relación homosexual entre Basil Hallward y el propio Dorian Gray. Aún así, lo gracioso, por así decirlo, de esta historia es que la versión publicada y que ha llegado hasta nuestros días de esta novela fue censurada por el propio escritor para evitar levantar una controversia alrededor de esta. Pero vamos, que le salió el tiro por la culata, porque al final se usó como una prueba contra el juicio por el que se le acusaba de homosexualidad, que era un delito en esa época. Bueno, que era un delito en esa época y ahora en muchos sigue sitios. siendo delito en muchas partes del mundo, así que... Sí. Pues claro, él estaba casado, tenía hijos, pues él se va a vivir a Francia y allí pues acaba muriendo en la indigencia con otro nombre y sin ser reconocido por todo su trabajo y sin llegar como... Es decir, él nunca llegó a vivir plenamente en un mundo que apreciaba al 100% su trabajo. Él nunca pensó que tras acabar de esa manera podría resurgir, Y mira que era muy presumido, él era, vamos... Él siempre supo que su trabajo, su estética y todo lo que le rodeaba tenía valor, pero claro, vivía en una sociedad que no lo veía de la misma manera. Pero yo creo que es un orgullo que por una parte se hayan superado muchos de estos problemas y que ahora la gente pueda leer el retrato de Dorian Gray, interpretar lo que quiera interpretar, sin horrorizarse, sin escandalizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada uno tenga la propia libertad de hacer lo que Exactamente. quiera. Quiero ser más que eso. Sé que esta conexión la sientes también muy dentro. Si esto es un pecado, voy a ir al infierno. Cogida de la mano de la chica que quiero. Y como creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, Pues volvemos al tema del que hablamos al principio, que es la serie de Stopper, su popularidad, los temas que trata, etcétera. hay que decir que además de serie, también tiene libros y cómics. Y eso era lo que íbamos a llegar ahora. Es un universo entero. Porque claro, de nada nos sirve llevar hablando de libros y de obras durante todo el rato para cambiar radicalmente a una serie. Pues no. Aunque mucha gente no lo sepa, el libro de Stopper es el que da origen a la serie de Netflix que se ha hecho tan famosa. Aunque los libros son igualmente de famosos. ¿Y tú que te los has leído? ¿Cuáles son mejores? ¿La serie o los libros? Porque esto es un gran debate que tiene todo el mundo siempre. A ver, el debate de adaptación a la gran pantalla y el libro original, yo siempre pienso que es mejor el libro, y en este caso sobre todo, porque aunque los personajes sean fieles a la historia, no sé, creo que no tienen la misma magia que cuando te lo lees. Realmente, si a alguien le ha gustado la serie o se la quiere ver, le recomiendo primero que se vea el libro porque, vamos, vale completamente la pena. Porque además, estos libros no solo tratan el tema de la homosexualidad, sino también hablan de temas tabú, como puede ser la salida del armario, los TCA, las relaciones familiares, el racismo y todas estas cosas que siguen estando a la orden del día. Claro, claro. Además, los personajes secundarios del libro representan la diversidad que existe dentro de la propia comunidad LGTBI, porque no siempre tienen que ser gays, no siempre tienen que ser lesbianas. Hay de todo ahí. Sí, hay de todo. Y bueno, no se nos puede quedar atrás tampoco su autora, que ella Sí. también es una gran representante del colectivo. Además de ser una activista por los derechos de las personas LGTBI y contra tener varias actividades contra el racismo, contra las desigualdades, contra la injusticia, etc. Y ya para ponerle el punto y final a este episodio, yo no sé tú, pero yo, la reflexión que he obtenido de todo esto, de todo este proceso de investigación, de todo lo que hemos aprendido viendo, porque claro, conocíamos algunas cosas, pero Hay cosas que no se ven, que nin- están por debajo. en ningún momento se me habría ocurrido que existiese una cantidad de amigas en la España del siglo XIII, vamos, ni se me hubiera pasado por la cabeza. Hombre, yo con lo de la falta de ortografía en la carta de Oscar Wilde, De ese señor de tanta importancia en la época victoriana, Madre mía. un hombre respetable, creador de las reglas del boxeo. dato importante. Dato importante, por supuesto. Bueno, yo creo que es una clara demostración de que la representación LGTBI ha estado presente en toda la historia de la literatura,
que no es para nada un invento del siglo XXI, no es un invento de las redes sociales, no es un invento de activistas, No es por estar con el móvil, no es por estar con el móvil para nada. que nosotros siempre hemos estado por aquí. Y bueno, que en resumen, lo que queremos transmitir, que a pesar del paso del tiempo, de la censura, del odio y de la intolerancia, tanto la literatura como la cultura han sobrevivido.